Continuamos en las cuatro esquinas, instante justo ya en que vamos a dar el pistoletazo de salida a una nueva sección, quizá uno de los momentos que más nos gusta de la temporada, cuando inauguramos un espacio que nos va a permitir todas las semanas, en este caso, conocer un poquito más de nuestra ciudad. Habitualmente nos centramos en el patrimonio artístico o cultural, también a los comentarios que se dejan en las diferentes comunidades locales a través de las redes sociales o a través de las llamadas telefónicas o los correos electrónicos, y por supuesto también a todo lo que compete a la esfera de la actualidad, de las noticias, fundamentalmente en nuestro programa relacionada con la cultura y la sociedad. Pues bien, hoy queremos abordar o conocer una Antequera un tanto, digamos, alternativa, de la que quizás se habla algo menos o que estamos tan acostumbrados a entrar en contacto con ese otro perfil, con esa otra realidad de nuestra ciudad que nos pasa a veces incluso inadvertida. Vamos a dar las buenas tardes a la persona que se va a ocupar de llevar esta sección todos los lunes, el conocido de todos ustedes, Sebastián del Pino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa. Muy amable. Y a ver cómo lo hacemos para intentar sintetizar, porque no es fácil, la experiencia o el bagaje profesional de unas personas que conocen por ser arquitecto, que tiene su domicilio en Antequera, donde desde hace muchos años desarrolla su labor. Pues además de arquitecto, experto o profesional o especialista en la docencia, en la que también ejerce como profesor en el Colegio de la Salle Virleche de Antequera. Allí imparte enseñanza desde hace ya 14 años, que se dice pronto. Una persona que otros conocen por ser académico, numerario y presidente de la sección de arte de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, fundador y presidente, por cierto, del Museo del Trompo y de la Asociación Cultural Antequerana del Trompo. Sebastián del Pino, que imparte conferencias también en colegios y centros escolares sobre temas diversos educativos de la más diversa índole, y que participa como conferenciante o comunicando en congresos y jornadas, como por ejemplo en el Centro de Ciencia de Málaga Principia, en el Congreso Andaluz La Salle sobre experiencias didácticas e innovaciones pedagógicas, encuentros para la buena difusión de buenas prácticas educativas, jornadas de buenas prácticas educativas o jornadas de ludotecas, a la que también ha sido recientemente invitado, concretamente en Teruel. Ha participado en innumerables mesas redondas y organiza en Antequera las actividades de la Semana de la Arquitectura. Precisamente la última vez que le tuvimos con nosotros fue precisamente, como decimos, con motivo de la organización de esta actividad divulgativa, pero además investiga sobre diversos aspectos de la arquitectura antequerana y redacta el discurso en la Academia de Nobles Artes de Antequera, además de publicar artículos, y en definitiva creo que lo que mejor le resume es que es alguien comprometido con Antequera y no solamente de boquilla, sino también, como decimos, a pie del cañón y trabajando desde el punto de vista de la divulgación o del conocimiento del patrimonio. ¿Con qué parte de Sebastián del Pino nos quedamos de todas estas? Buenas tardes, muchísimas gracias. Yo quiero agradecerle sinceramente esta invitación que me ha hecho a participar en esta serie de programas para de alguna manera mostrar o enseñar, si se puede decir así, algunos de mis conocimientos. En definitiva, aquellas cuestiones que son para mí de interés, de mucho interés, compartirlo. Ya uno, cuando se va haciendo mayor y va teniendo experiencia, pues realmente entiendo que lo mejor es aportar esa experiencia y un granito de arena a lo que hay. Lo que he hecho siempre en mi profesión como arquitecto, pues uno va tomando conocimientos, pero también lo vas exponiendo, lo vas presentando. Por lo tanto, todo esto que has leído, de eso, pues bueno, es el resultado de experiencia ya de algunos años. Y quiero dar a conocer esa producción. Es diverso porque son aspectos que a mí me interesan y que sobre todo tienen algo que decir. Yo me quedo muy sorprendido cada vez más, y quizá en esta etapa de mi vida, desde hace 14 años, efectivamente, como educador, como profesor en el Colegio de la Salle Virleche de Antequera, hay que tener en cuenta que yo he mamado, por decirlo así, la vivencia pedagógica a través de mi madre, que era maestra, también lo es mi hermana y sobre todo mi mujer,
que diariamente, desde hace bastante años, que también es profesora, y hablamos sobre el tema educativo, y cambiamos impresiones, y cambiamos opiniones. Entonces, a mí me viene, efectivamente, de la vivencia desde muy joven, la pedagogía, el mundo pedagógico, aunque, como también digo siempre, con total humildad, no tengo una preparación específica, estudiada, profunda sobre aspectos pedagógicos, sino que se trata de transmitir mi conocimiento y tal. Bueno, pues eso, en definitiva, me sirvo de ese conocimiento que me da la práctica de la docencia para explicar determinados aspectos. Y además, hacerlo de una manera que sea no solo entretenida, y si se puede decir divertida o amena, que debe serlo evidentemente, sino que sea también útil, que sea práctica, que sea útil, y conceptos que están presentes en nuestras vidas, en nuestros trabajos, etcétera, quizás no se saben ver. Podemos mirarlos, podemos, no sé, están ahí presentes, pero no sabemos verlos. Y a mí me interesa mucho, y la sorpresa a mí especialmente ha sido en estos años, como digo, el que algunas personas, cuando hemos hablado, cuando se ha hecho una exposición, cuando ha habido una conferencia, una mesa redonda, cuando vienen a mi casa a ver la colección familiar y del museo, pues se sorprenden muchísimo con cosas que son absolutamente naturales, normales, conocidas, pero parece que lo ven por primera vez. Yo mismo también, es cierto que hubo un momento en que lo vi por primera vez, pero bueno, eso también hay que prepararse, hay que leer, hay que mirar, hay que comprobar, ¿no? Entonces, a mí me interesa que esta serie la programemos con temas, como me has invitado, que sean temas monográficos, que no sean muy dispersos, seguir un hilo conductor, y entonces yo diría, lo trataría como aspecto de interés patrimonial, porque al fin y al cabo el patrimonio nuestro es lo que tenemos y lo que nos viene heredado. Eso es una responsabilidad, y por lo tanto un patrimonio efectivamente arquitectónico, artístico, histórico, pero también un patrimonio cultural, un patrimonio educativo. Y vamos a hablar de muchas cosas. Lo que no se ve en Antequera, ni más ni menos que la propuesta que va a realizar Sebastián del Pino. Anótenselo en su agenda todos los lunes por la noche y por las mañanas en Antequera Televisión, y también los martes por la mañana en Radio Torcal. Bueno, una Antequera un tanto alternativa a lo que todos conocemos, que la tenemos ahí, digamos una Antequera B, por llamarlo de alguna otra forma, una realidad oculta de nuestra ciudad que tenemos que ir desvelando. Nuestro equipo de producción ha preparado un amplio currículum, como usted ha podido escuchar, y no sé si se nos queda algo en el tintero de todas estas cosas que hemos dicho Sebastián del Pino. Bien, esa matización que has hecho sobre el ver la otra Antequera es ver nosotros con otra visión, es decir, no es la otra Antequera esa que está oculta, porque está ahí presente, está presente en el conocimiento, en la Antequera física. Yo me percato, yo mismo me doy cuenta, porque es una actitud muy normal, que caminamos por la calle y lo hacemos mirando mucho hacia el suelo. Es comprensible porque, lógicamente, si vamos a tropezar con algo, pues tenemos que tener el cuidado debido. Pero miramos hacia el suelo de una forma inconsciente, sin mirar hacia lo que nos rodea. Y además, aunque miremos a lo que nos rodea, son paisajes cotidianos, son situaciones cotidianas, son elementos, conocimientos cotidianos, que quizás no hemos sabido ver lo que estamos mirando. Eso es una dualidad muy interesante, es decir, entre lo que es mirar y lo que es ver. Yo siempre lo digo, porque no es lo mismo mirar que ver. Tú puedes mirar, pero no has cavilado, no has profundizado en tu mente, no has reaccionado en el interior de la cabeza para ver. Ver es diferente a mirar. Mirar es una cosa automática que se ve por el ojo, pero al ver, eso sí es reconocer. Es como ponerse unas gafas para ver una película en 3D, ¿no? Ah, perfecto, perfecto. Si cambiamos el ángulo o las lentes, se ve de otra forma distinta, ¿verdad? Es como el escuchar y el oír, también es otra apreciación igual, es de los sentidos del hombre, estamos escuchando porque el oído, lógicamente, escucha, es lo inmediato, pero oír es otra cosa. Podemos estar escuchando una música de fondo, podemos estar escuchando una conversación y sin embargo no estamos analizándola ni cavilando, profundizando en ella. Entonces los circuitos mentales hay que ponerlos en funcionamiento para saber lo que se está escuchando, y ahí ya entra el oír, interpretar y valorar eso, ¿no? Bueno, vamos a poner un ejemplo práctico para que la gente no se nos disperse demasiado al respecto de qué va a ir esta sección, en la que vamos a desvelar, como decimos, y nos encanta decirlo de esta forma,
una antequera oculta o escondida. Por ejemplo, si ahora mismo pusiéramos, yo creo que es el mejor ejemplo, es esto que hemos utilizado hoy como elemento decorativo, pusiéramos la pregunta, ¿no? Y abriéramos el teléfono, si se pudiera dar el caso justo en este momento, de si la gente reconoce esas miniaturas, esas maquetas tan bonitas que tiene usted en la mesa, probablemente dirían, es chulísimo, es una especie de palacio de cuento. A alguien se le ocurriría decir que lo ha visto en no sé qué gran ciudad, ¿no? Y a lo mejor nos pasa desapercibido que forma parte de, bueno, la rutina diaria de nuestra ciudad. Explíquelo, Sebastián, exactamente sí. ¿A qué corresponden esas maquetas tan bonitas que vemos ahí y que parecen casi que casas o palacios de cuento? Claro, lógicamente, como he dicho antes, yo me sirvo de mi conocimiento profesional como arquitecto, pues hemos estudiado la arquitectura en distintas formas, se analiza, etcétera. Este es un caso que a lo largo de toda mi vida, desde joven, yo creo que cuando terminé en los estudios de aparejadores en Granada, inicié los de arquitectura, los estudios nuestros, al ser de tipo técnico, hace que tengamos que analizar los edificios, ¿no? Cualquier edificio nos ponen como ejemplo durante el estudio, pues un edificio concreto nos pone el profesor y hacemos un análisis masivo que se denomina un análisis volumétrico o del propio volumen interior, de los espacios interiores. Bueno, pues como ves, esto es un ejemplo que a mí me sirve para mostrar como dos vertientes. Una vertiente puramente, digamos, profesional, porque estos son puros edificios, pura arquitectura. Y es una representación de una maqueta a escala de un edificio de arquitectura, que son diversos. Yo tengo una colección bastante amplia que tengo de hace muchos años y que la tengo en el museo, en la colección particular, familiar, como decimos, pero luego tiene una componente que es la que a mí siempre me ha llevado a la cuestión educativa, a la cuestión más lúdica, más entretenida, porque esto proviene... estos edificios ya son montados y es el resultado de todo un proceso de manipulación del papel, aunque en la realidad es material firme como el ladrillo, la piedra, el hormigón, el vidrio, etcétera. Sin embargo, la reproducción, fíjate, la contraposición es algo tan endeble como el papel. Recuerdo una exposición de arquitectura que hice hace años para el Colegio de Arquitectos, se llamaba La dignidad de lo endeble, porque son edificios absolutamente dignos, como entra en el marco de la arquitectura, y sin embargo se hace con unos elementos tan débiles, pero que son tan mágicos porque permiten esto, ¿no? Mediante la manipulación. Así que un recortable, que es lo más elemental que nosotros cuando niños teníamos, cuando éramos pequeños, teníamos unos juguetes, unos juegos, que era el recortable de papel. Las niñas hacían unas muñequitas, unos vestiditos, los chicos hacíamos soldaditos y nos montábamos nuestras batallas, y hacíamos casitas, unas casitas. Bueno, pues este proceso del recortable culmina en estos edificios propiamente arquitectónicos que yo introduzco en el marco de lo que es el patrimonio arquitectónico, pero también educativo y cultural. Esto es patrimonio. ¿Está diciendo usted que estas maquetas que estamos viendo ahí están hechas íntegramente en papel? Todo está hecho en papel, pero no solamente en papel porque se ha hecho de una forma, digamos, como muy inmediata. Estos ejemplos que hay aquí no son nada inmediatos, que también lo hay recortables que están hechos. A mí siempre, yo he investigado sobre esto, me ha interesado hace años, y tenemos unos recortables, lógicamente, que son más inmediatos, que con unos pequeños recortes y dobleces y pliegues puede obtener un resultado volumétrico determinado. No solo de arquitectura, hay otros elementos magníficos y maravillosos, como es simplemente un simple avión de papel. Un papel que se le da unos pliegues, unos dobleces, no necesitan ni siquiera apenas una tijera, ni encolar, ni pegar, ni nada, y tiene un comportamiento, el coger un papel, doblarlo y tirarlo, un avión de papel. Bueno, pues todo esto está integrado. La manipulación del papel, por piececitas una a una, se van componiendo y, claro, se produce un proceso. El proceso del análisis, el proceso de ver cómo hay que ordenar las piezas para ir montándolas sus partes, el proceso, lógicamente, de esa secuenciación, un proceso motriz,
como es el de con mucho cuidado utilizar los instrumentos, el de la tijera, el de la cuchilla o el cúter, el pegamento, lo cual te pone en un reto, evidentemente, contigo mismo, porque las personas que ven estos resultados a veces dicen, yo es que no tengo paciencia para hacer esto, es que a mí me hace mucha gracia, era como el trompo decía, es que yo no sabía bailar el trompo, yo es que de niño es que no lo bailaba, o siempre tal, ¿no? Y resulta que yo puedo demostrarlo, que es mucho más fácil que un trompo baile cuando se tira a cuando no se tira. Un trompo, por su principio físico, de equilibrio, de ser un objeto de revolución, cuando lo lanzas con una cuerda al suelo, incluso tirándolo como una piedra, como tiramos una piedra, siempre prácticamente tiende a levantarse y bailar, por un principio físico natural. Entonces, eso es tan obvio que reto totalmente a que esas personas que dicen que no saben hacerlo, pues nos vamos a poner juntos y nace un trompero. Nace un trompero. En este caso, los recortables de arquitectura, por ceñirnos en este aspecto que tenemos aquí de estos dos edificios, que supongo que algunas personas habrán reconocido. Por fin, porque nos tienen ascua Sebastián del Pino. Vamos a tener la ocasión de aprender un poquito más sobre los recortables e incluso alguna pincelada daremos de cómo hacer nuestro propio recortable en casa de algún edificio arquitectónico. Yo le voy a pedir que por lo menos en algún momento tengamos la ocasión de trasladarse a la gente de cómo hacerlo o bien de cómo verlos de cerca. Por un lado. Por el otro tendremos la ocasión incluso de aprender o ver cómo se tira un trompo, los diferentes trompos que existen. Sí. Esto es solo el inicio, ¿no? Una especie de sumario inicial que hacemos de esta sección de esa antequera oculta que queremos ir desvelando a través de su patrimonio, y nos vamos a intentar oír un poco del patrimonio artístico de toda la vida, el patrimonio cultural monumental, ¿no? Díganos, por favor, ¿esas casitas son de Antequera? ¿De qué edificios son? Porque desde luego que La Roja no aparece mucho de la comarca de Antequera, parece más del norte de Europa. Sí, son dos maquetas. Este edificio... los dos son del área, digamos, de lo que son los edificios propios de las vías ferroviarias, de las estaciones ferroviarias. Ambos son apeaderos o estaciones de Renfe, de las redes de ferrocarril española. Bien, esta es la estación de apeadero del Chorro de los años 80, que fue editado en aquellos años, y que lo tengo en la exposición, pero bueno, ha habido que restaurarlo un poco porque ya se le había caído el reloj, el cartel y tal, y está arreglado. Pero el otro edificio, este edificio, es un edificio que está diseñado en nuestro despacho. Hay un ánimo de diseñar algunos edificios singulares. Ya se diseñó el silo de Antequera, que se demolió hace poco tiempo, la farola del puerto de Málaga, la capilla de Madre Carmen, y este ha sido el último trabajo que se ha diseñado y que ha sido realizado principalmente por mi compañero y amigo, el arquitecto David Cobos, que, bueno, la experiencia mutua, el conocimiento sobre la materia recortable hace que el resultado sea este. Y esta es la estación de ferrocarril de Antequera, una estación de ferrocarril que ha estado siempre ahí, que es un edificio además que parece ser que va a ser demolido cuando sea, porque este apeadero, pues bueno, parece que la continuación de la avenida de la estación hacia la nueva rotonda que habrá en las obras que se está haciendo de la línea del AVE, la estación del AVE, pues requiere la continuación hacia la carretera, la apertura hacia la carretera de Córdoba, y cuando llegue su momento pues será demolido, según tengo entendido, ¿no? Y está previsto en el Plan General de Ordenación Urbana. En cualquier caso son edificios que forman parte de nuestro patrimonio, de la ciudad. El otro interviene, que sería patrimonio de la comarca, en este caso en el Chorro. Y bueno, y son maquetas de papel que se pueden manipular y demás. Son recuerdos bonitos que tenemos en nuestras casas, ya dependiendo del interés, lógicamente, y de la afición que se pueda tener. Pero digo igualmente que los recortables son más complejos o menos complejos, pueden ser muy sencillos, los mostraremos en alguno de los programas de la serie. Vamos a hablar sobre los recortables en arquitectura u otros, ¿no? Objetos sencillos. Pueden ser fácilmente elaborados y conformados, o ejemplos más complejos y más singulares que lógicamente pues lo requieren, el edificio lo merece, ¿no? Bueno, pues yo creo que sin duda es un ejemplo bastante claro de qué va a ir la cosa. Una Antequera diferente. Creemos ver
pues casi que unos edificios súper bonitos, muy llamativos, casi de cuento, como decíamos al principio, y al final resulta ser pues la estación de tren de toda la vida, que además ahora pues tiene un valor doble, en el sentido de que, bueno, pues todo el progreso, la llegada de las líneas AVE y tal, pues puede terminar acabando con edificios que, si no son de hace muchísimos siglos, pues sí tienen esa belleza que tiene en este caso los edificios que acabamos de ver. La estación de tren de Antequera y el apeadero del Chorro, dos ejemplos gráficos de esa comarca oculta y alternativa que muchas veces pasamos por al lado de ello, no nos damos cuenta de las cosas tan bonitas que tenemos. Yo quiero despedirle, pero no sin antes bueno, pues proponerle que con toda esa sabiduría a nuestro particular, y yo sé que Sebastián no es muy de... pues me decía al principio, no hace falta que tampoco leas todo el currículum ni nada de ostentar, pero sí una frase, le pedía que trajera un poco para dar una pincelada, trasladar un conocimiento, no sé en qué sabio nos podemos fijar hoy y a partir de hoy todos los lunes. Esto, sinceramente, lo debo decir claramente, cuando me comentaba la posibilidad, el ofrecimiento de esta serie o de estos programas, hombre, mi ánimo siempre es el de participar, el de facilitar, el de compartir, porque creo que es una interesante oportunidad en la que puedes transmitir conocimiento de las cosas que hago en otros momentos, a nivel más privado o en casa o en el despacho profesional. Esta creo que es una oportunidad que agradezco sinceramente, te agradezco mucho que me hayas invitado a participar, pero luego cuando me quedé solo me preocupé mucho más, porque al principio era, bueno, pues bien, lo vamos a hacer y tal, ¿no? Pero luego decía, ¿y qué voy a decir? Para decir algo hay que tener un tema, hay que tener un hilo conductor. Perder el tiempo no me gusta, entretener en vano no me gusta, al contrario, tiene que ser algo que merezca la pena, que sea instructivo, que a todas las personas le pueda ser, como digo, que sea ameno, que sea entretenido, ¿de acuerdo? Pero si además se puede enseñar algo, pues mejor. Y en este momento, precisamente de nuestras vidas, en esta sociedad en la que estamos, donde hay realmente muchos motivos de preocupación porque nos viene, sin embargo tenemos que hacer el esfuerzo de tener la mejor voluntad para compartir lo que de positivo tenemos, aquello de positivo que tenemos, compartirlo. Y si hay momentos que no los tenemos muy positivos, tenemos que sacar fuerza, porque si no somos positivos, ¿qué es lo que vamos a transmitir? ¿Alguien me puede decir, si no somos positivos, qué vamos a transmitir a nuestro alrededor? Tenemos la obligación moral en nuestra familia, nuestros hijos, nuestras casas, nuestro trabajo. Y más en los tiempos que corren, ¿verdad? En los tiempos que corren tan difíciles tenemos que hacerlo. Yo me he traído, como me lo habías dicho el tema de esa frase, yo me he traído una frase que es de Benjamin Disraeli, precisamente un aristocrático inglés del siglo XIX, que fue político, que fue escritor, y entre las frases, muchas frases que tiene, dijo una que es la que yo he querido traer hoy, que dice: ser consciente de la propia ignorancia es un gran paso hacia el saber. Es decir, reconocer humildemente que todos estamos limitados, todos tenemos un límite de conocimiento, tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones, de nuestro saber, lo que sabemos, y a partir de ese momento, reconociéndolo, tenemos posibilidad efectivamente de avanzar adelante, dar paso adelante. Lo que en el se saber dice, y la ventaja. Estar siempre abierto a aprender, incluso de personas que parece que al principio no nos van a enseñar nada, ¿verdad? Siempre es muy útil, además te aparece lo que has aprendido, aunque sea hace 5 años, o en un libro, en una revista, en una frase incluso, aparece, te surge en un momento determinado, y además lo que es muchísimo más hermoso de todo es que lo compartes, se lo transmite a otras personas, y además me parece maravilloso esa situación y esa actitud, ¿no? Sebastián, ¿la semana que viene? ¿O dentro de la semana siguiente, en el siguiente capítulo? La semana que viene, ya concretando, porque esto ha sido hoy una presentación y demás, me parecía bien también igualmente, ¿no? Vamos a hablar de un aspecto más profesional, lógicamente, porque ya digo que lo que quiero hablar es de lo que entiendo, de lo que me resulta más familiar, entonces lo que me es más próximo y es lo que he estado hecho. Vamos a hablar de la arquitectura, la construcción de Antequera. La arquitectura, los ejemplos de edificios. Miro, pero vamos a ver si los espectadores también están viendo. Es decir, mirar los edificios de Antequera, pero yo quiero y tengo mucho interés porque conocemos una serie de edificios que están más reconocidos, que están más publicados, que están incluso catalogados en los documentos oficiales, pero hay otros edificios que están ignorados, que no son tan reconocidos,
Yo he tenido ocasión, a través del registro Docomomo, que es del Movimiento Moderno, en la provincia de Málaga, desde el año 2000, he estado investigando sobre el tema en muchas poblaciones, en la provincia en general, la provincia de Málaga, pero aquí también en Antequera, ¿no? Bueno, pues te pone en contacto con una serie de edificios que no hemos visto, lo hemos mirado, pero no lo hemos visto. Yo quiero que, hacer una representación, una serie, vamos a ver algunos de ellos, de algunos edificios singulares que considero que tienen cierto interés y que conocemos menos. Bueno, pues le tomamos la palabra a Sebastián del Pino, muchísimas gracias, le esperamos en el próximo capítulo para conocer esos otros edificios de los que nadie habla, pero que sin duda también tienen su valor patrimonial, esa Antequera que miramos pero que no vemos. Gracias. Encantado, muchas gracias. Y nosotros vamos a continuar con más cosas aquí en Cuatro Esquinas, el programa no ha hecho nada más que empezar.